Buenos días con todos. Gracias por su asistencia. El día de hoy presentaremos nuestra sesión número 6 con la participación de nuestro ingeniero Joel Lequeleque, quien nos va a comunicar la sesión sobre soluciones de ventilación mecánica para viviendas multifamiliares, presurización de escaleras, principios, normativas y aplicaciones. Lo dejamos, ingeniero Lequeleque. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sexta sesión de la capacitación para presurización de escaleras. El tema principalmente va en presurización de escaleras, principios de presurización de escaleras, las normativas que la rigen y aplicaciones que se tienen para poder realizar un buen diseño, criterio para el diseño y aplicaciones con respecto a la instalación de los equipos. En conceptos básicos, se tiene que la importancia de instalar un adecuado sistema para la presurización de escaleras. En la imagen se puede observar un caso particular que pasó en Chicago por el año 2003. Hubo un incendio y no estaba instalado el sistema de presurización de escaleras, puesto que no habían normas establecidas con respecto a estos sistemas. Es un caso en el que posteriormente ya recalcaron y, y se volvió obligatorio poder realizar la instalación de estos sistemas de presurización de escaleras, principalmente para poder salvaguardar las vidas, ¿no? En el momento de de la evacuación de las personas por las escaleras, ¿no? Mientras ocurre el incendio. Es uno de los casos extremos, pero que se tiene que salvaguardar primero la vida de las personas. Este es un esquema de corte de perfil, cómo funciona. Como podemos ver en la parte izquierda, hay un caso de incendio, ¿ok? Hay también un vestíbulo previo, que es un ambiente de conexión entre las escaleras de evacuación y los pasillos o departamentos dentro de un multifamiliar. Cuando ocurre un siniestro, ya sea en un departamento o ya sea en una oficina, inmediatamente se activa el sistema de presurización de escaleras para que las personas puedan evacuar de manera eh, estándar, ¿no? Evacuar de manera en la que puedan salvar sus vidas eh, sin correr mucho el riesgo de poder aspirar el monóxido que se produce por el incendio, ¿no? El humo, para que no puedan aspirar el humo.
Por lo tanto, la presurización de escalera tiene esa principal función, que las personas puedan llegar a salvo afuera del edificio. He puesto en la imagen un sistema de cómo funciona esta presurización de escaleras. Tenemos en el primer punto lo que es detección de humo. ¿Sí? Vemos aquí en el primer punto. ¿Sí? En el primer punto tenemos detección de humo. El detector de flujo tiene unas pequeñas paletas. Esto es en el caso que ya se activen los rociadores y pues haya un flujo de agua. O el detector de humo, que en el caso que hay un incendio, se detecta el humo y esta señal se va hacia el panel de control de humo, el panel de control de contraincendios. Entonces, en este panel manda una notificación, ya sea por señales estroboscópicas, por sonido, o ya sea por luces, para que las personas estén alertas y puedan saber que hay un caso de incendio en el edificio. Entonces es una señal de alarma. Y aparte de ello, manda hacia un tablero de control para los equipos. Este tablero es más para el sistema de bomberos. En el caso práctico, no lo utilizan mucho, sin embargo, bajo normativa sí debería estar, ¿no? Porque todo esto de aquí es una normativa, en donde cada componente es importante y bajo normas estándar tienen que estar todos los componentes dentro del sistema para un adecuado funcionamiento. Entonces, este panel, el FCCS, envía señal al variador de frecuencia para que pueda activarse el sistema mecánico de presurización de escaleras y este variador regula cuánto caudal tiene que enviarse a, a todas las escaleras de evacuación. Y de esta manera es como se activa el sistema de presurización. Y ya como siguientes puntos son las respuestas a esta activación. Por ejemplo, el detector de presión. Cuando se activa el equipo y empieza a presurizar toda la escalera de evacuación, llega a un punto de diseño en el que se configuró para que haya una diferencia de presión, tanto en las escaleras de evacuación como en vestíbulos previos o como en los departamentos. Entonces se colocan unos dispositivos que son diferenciales de presión y cuando llegan a estos puntos testeados, manda una señal al variador y empieza ahí a regular la presión. Principalmente es para que no haya una sobrepresión dentro de las escaleras. Y en el punto 7 indica el detector de humo dentro de los ductos. Si hay humo o presencia de humo dentro de los ductos, igual manda una señal al panel y el variador de frecuencia recibe estas señales también y manda a encender una vez más
el equipo de presurización. Esto es un esquema básico, un esquema clásico de cómo es que se maneja para la presurización de escaleras. Tenemos distintos tipos de escaleras, no es un único tipo. Uno de ellos, que es eh, cuando se instalan entre 3 pisos, 4 pisos, ¿no? Entonces, las escaleras llegan a una altura de 10 metros, 15 metros aproximadamente. Se suele instalar equipos con inyección simple, ¿no? Ya sea en el techo, en la parte superior de la evacuación de escaleras, ya sea por la parte lateral. En el dibujo del medio se puede ver que es un equipo centrífugo que va a presurizar toda la escalera, ¿no? O en el que no se usa mucho, no es muy comercial, pero también se utiliza, que es presurizar toda la escalera, pero el equipo se encuentra instalado en los primeros pisos del edificio. Es un equipo un centrífugo. Entonces, son tres formas de instalación para una inyección simple. Es simple porque el equipo presuriza toda la escalera eh, desde un punto de conexión. Ahora, ¿cuál sería la pequeña desventaja con respecto a este sistema? Es que si el equipo está instalado en la parte superior de las escaleras y ocurre un siniestro, entonces, pues las personas abren las puertas en la parte superior, entonces la mayor parte del aire va a salir por esas puertas, ¿no? Por la puerta superior, y va a haber una menor presión de aire en las puertas inferiores. Es por eso, es esa pequeña desventaja, ¿no? Y se recomienda que no se instale estos sistemas si son edificios mayores a 4 pisos. Ya cuando son de 6 pisos, 7 pisos, es otro tipo de sistemas que se recomienda para la instalación, ¿sí? Y ahí vamos al siguiente punto, que es de este tipo. Se le llama inyección múltiple. Inyección múltiple no significa principalmente que tenga que haber distintos o varios equipos de inyección. Se refiere a que se inyecte aire para las escaleras de evacuación, pero por medio de un ducto. Entonces, mm, una vez que se enciende el equipo, podemos ver en la parte izquierda de la imagen, ¿ok? Cómo se instaló un equipo centrífugo en la parte superior y conecta a través de una mampostería, y hay aperturas, rejillas en cada piso. Por lo tanto, la inyección de aire para todos los pisos va a ser lo más semejante a ser uniforme. Habría una uniformización de presión en todos los pisos, ¿sí? Desde el piso inferior hasta el piso superior.
En la NFPA 92 se recomienda que se instale estas rejillas de forma intercalada, ¿no? Cada 2 pisos que haya una rejilla para la inyección de aire. Pero la RNE se asegura para la uniformización y te dice que todas las rejillas tienen que estar en cada piso, ¿no? O sea que cada piso tiene que tener una rejilla de inyección de aire para que sea mucho más uniforme eh, todo el aire eh, que ingresa del exterior. En el dibujo central, en el dibujo B, se puede observar que el equipo ya no está en la parte superior, sino está en la parte inferior del edificio. No es muy comercial, ¿no? La primera imagen es la más comercial, pero también se instala de esta manera. Igual se conecta a través de un ducto de mampostería y en cada piso hay una apertura de rejilla para que pueda ingresar el aire ahí por el medio de esa rejilla hacia las escaleras de evacuación. Otra forma de instalación es colocar equipos de inyección cada ciertos pisos, ¿no? En este caso, en la parte derecha de la imagen, se observa que hay equipos, hay 2 equipos de inyección de aire para el edificio. Tanto en la zona inferior y también en la zona superior, ¿sí? Hay 2 equipos. Y también hay esta forma de instalación no es usual porque hay un aumento de costo, ¿no? Ya serían 2 equipos que están funcionando. Por lo tanto, también serían 2 sistemas. Entonces, ya se eleva un poco más tanto el costo de instalación, los espacios para los equipos, el sistema de tableros, ¿no? El sistema de control. En esta imagen se puede observar de mejor manera, ¿no? Tanto en el plano y en un levantamiento 3D, cómo está realmente la instalación de estos sistemas. En la parte izquierda se observa que hay un ducto de presurización que está al costado de la escalera de evacuación. Entonces, este ducto en blanco es la mampostería por donde va a pasar el aire que se está inyectando. Y aquí hay una rejilla en donde pasa a este piso, ¿no? Y se va a inyectar de aire toda esta zona. Esto aquí es las puertas para que las personas puedan evacuar por esta zona. Otra forma se encuentra en la parte central de la imagen, en donde el ducto está en el medio de la escalera de evacuación, ¿no? Y ahí se va inyectando el aire. Es la ubicación, cambia aquí la ubicación. Y en la parte derecha de la imagen hay un levantamiento 3D de cómo funciona aproximadamente. En este caso, el equipo se instaló en la parte inferior del edificio. ¿Ok? Se activa el equipo y se puede observar que en cada piso hay una inyección de aire. Las flechas de color azul indican que es una inyección de aire y también te dan la dirección de flujo, hacia dónde va.
Ahora ustedes podrán observar que hay unas flechas de color naranja en la parte superior, ¿no? Y unas rejillas. ¿Para qué sirve? Ya muchos saben, hay un sistema que se le llama compensación y es muy importante para evitar la sobrepresión de las escaleras. Ahí vamos para el tercer punto. Hay tres formas, ¿ok? Hay dos formas más que vamos a presentarlo, no son muy usuales, sin embargo es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de compensación que más se usan y las que también no se usan mucho, pero eh, es válido tenerlo en cuenta? En la parte izquierda se ha diseñado un sistema de presurización en donde el equipo está en la parte superior y para compensar la sobrepresión de, en las escaleras, se tiene una puerta con apertura automática para que pueda por ahí evacuarse el aire, por así decirlo, que el aire sobrante, o para poder para poder evitar la sobrepresión de las escaleras, ¿no? Entonces, eh, va escapando aire por esa puerta abierta. Esa es una forma. Usualmente, dentro de las construcciones en Perú, no se utiliza mucho. Y en la parte central podemos ver que hay otro sistema. Este sistema es el más usual, el más comercial. La ubicación depende mucho del criterio del instalador, de los proyectistas, en donde es mucho más conveniente. Sin embargo, el sistema es el mismo. Me refiero a los dampers barométricos o dampers de alivio, que también se le llama, dampers de alivio de presión. El equipo centrífugo se activa. ¿Sí? Aquí tenemos el equipo centrífugo que está en la parte superior del edificio. Se activa para presurizar toda la escalera de evacuación y va a llegar a un punto de presión. Y esto se establece cuál es la presión máxima que tiene que soportar el damper de alivio o el damper barométrico. Llega a esa presión eh, de aire dentro de las escaleras y se abre este damper. Una vez que se abre el damper, empieza a liberar el aire, ¿no? Para llegar a la diferencia de presión seteada, ¿no? O sea, diferencia de presión establecida para estas escaleras. Entonces, de esta manera se está compensando la sobrepresión dentro de las escaleras. Hay otra forma que es por ventanas barométricas, dampers barométricos, pero en cada piso. No se utiliza mucho esto, a pesar de que son pequeños esos dampers. Sin embargo, por un tema de costos, por un tema de instalaciones, no es muy usual, ¿no? Sin embargo, sí hay.
Los otros tipos de compensación son, por ejemplo, un bypass. Se instala el equipo para presurizar de escalera. También se instala un bypass. Cuando llega a una presión seteada, se activa el bypass y por ahí empieza a salir el aire para regular, para compensar la presión. Y por último, se tiene el variador de frecuencia. Es otra forma también de poder regular la sobrepresión en las escaleras. Cuando va llegando a una presión seteada, el variador de frecuencia empieza a bajarle el RPM al ventilador. De esta manera va controlando la presión. Igual, si es que baja de la presión, empieza a subirle el RPM. Pero si ya está sobrepasando la presión seteada, lo que hace es el variador es bajarle el RPM al ventilador. Y así va controlando el equipo para mantener constante esa presión seteada. ¿Qué es esa diferencia de presión? Porque es importante tenerlo en cuenta. Primero, si es que hay una presión adecuada, en la parte izquierda se puede observar que hay una presión uniforme, ¿no? Entonces, al haber una presión uniforme, se mantiene presurizada toda la escalera. Es lo adecuado, tener presurizada toda la escalera. Entonces, se puede observar de manera gráfica cómo esa diferencia de presión se mantiene de manera constante. Tanto en la superior, en la parte superior, por así decirlo, si hay vigas o si hay viguetas, eh, hay una misma presión que debajo de la puerta, ¿no? Es una presión constante. Pero cuando ya la presión o hay una menor presión, varía un poco esta dinámica de presión, ya no sería constante, sin embargo sigue siendo aceptable. Se mantiene de que hay en la evacuación de escaleras hay una mayor presión con respecto al, a los vestíbulos previos, ¿no? O a los departamentos que están en la parte derecha. Y la puerta esa es la que separa. Y en la parte derecha de la imagen se observa que a pesar de que hay una diferencia de presión, tanto en las escaleras como en el vestíbulo previo, ¿no? O en los pasadizos, hay una diferencia de presión, es mayor. Sin embargo, no es lo suficiente como para mantener presurizada toda la escalera. ¿Y cuál es el problema cuando hay una hipopresión, una baja presión en la evacuación de escaleras? En el caso que haya humos, en la parte inferior o en la parte baja de la puerta, puede que no haya un escape de humo, ¿no? Sin embargo, en la parte superior de la puerta ya va a presentar una fuga de humo. Entonces ya no es unidireccional, ya no es uniforme la presión. El humo ya empieza
por este efecto de chimenea empieza a salir el humo hacia las escaleras. Entonces, el sistema no está bien diseñado. Hay una insuficiente presurización de escaleras. Y eso conlleva un grave problema, ¿no? Para poder evacuar y para que las personas puedan llegar a salvo, ¿no? Porque lo principal es que se resguarde la vida de las personas en el momento de la evacuación. Entonces, si se presenta un caso como en la parte derecha, entonces está mal diseñado este sistema de presurización. Hay que volver a diseñarlo si es que no se ha instalado, si es que se ha instalado, corregirlo para tener una presión adecuada. Ahora, entonces, ¿cuál es la presión mínima que se tiene que tener para poder presurizar una escalera? Si es que el edificio presenta rociadores, ¿ok? Si es que el edificio presenta rociadores, ya sea un sistema contra incendio, entonces la presión mínima que te dice en la norma es de 0,05 pulgadas de columna de agua. Esa es la diferencia de presión mínima que se tiene que manejar. O sea, me refiero a esta diferencia de presión con respecto a la presión que hay en la escalera y la presión que hay en el pasillo, o en el vestíbulo previo o en el departamento. Entonces, cuando hago esa diferencia de presión tiene que ser como mínimo 0,05 pulgadas de columna de agua. En el caso que no haya sistemas de aspersores, el mínimo ya depende también del ancho de la puerta. ¿Ok? El mínimo viene a ser desde 0,1 pulgadas de columna de agua hasta 0,18 eh, pulgadas de columna de agua. Esos son los valores mínimos que se tiene que trabajar para una presurización. Como hay un mínimo de presión, también hay un máximo de presión de diferencia, ¿no? Hay una máxima presión de diferencia. Entonces, eh, se tiene los anchos de las puertas, ya sea de 32 pulgadas, de 36 pulgadas, de 40 hasta 48 pulgadas, depende del ancho de esta puerta. La diferencia máxima para 32 pulgadas, ¿ok? Es de 0,45. Cuanto más ancho es la puerta, la diferencia de presión la máxima diferencia de presión tiene que ser mínima. Entonces, tiene que ir disminuyendo. Porque hay un mayor esfuerzo, ¿no? Mientras más grande es la puerta, en el momento de empujar la puerta también es, este, el esfuerzo es más comparado con una puerta que es más angosta. Vamos a ver un poco de las normativas. En los principios
de presurización de escalera también se estuvo viendo algunas normas para presurización de escaleras y se basan principalmente en la norma NFPA, ya sea la NFPA 92, la NFPA 101. Vamos a verlo de qué trata, pero estas son las normas principales para poder realizar un sistema de acuerdo a los criterios de seguridad que se establecen, también de acuerdo al diseño que se maneja para poder diseñar estos sistemas. Y como sabemos, la RNE no te da normas propias, ¿no? Sino que hace como un copy-paste de las normas internacionales, en este caso la NFPA, la que estamos manejando, para poder presurizar las escaleras. Veamos la NFPA 101. La NFPA 101 establece un sistema de requerimientos para proteger las escaleras de los humos. Te da las normativas para que el sistema sea confiable, para que pueda operar de manera normal. eh, Todo este sistema de presurización de escaleras hasta que las personas terminen de evacuar todo el edificio. Según normativas, tiene que ser, ¿no? Los equipos tienen que tener una duración de 2 horas, trabajo continuo a altas temperaturas. Uno de los artículos en la NFPA 101 te indica que la diferencia mínima, y esta es la que hemos visto hace poco, la mínima diferencia de presión en las escaleras de evacuación es de 0,05 pulgadas de columna de agua. Y la máxima presión, en este caso, perdón, la mínima presión, pero en este caso ya sin rociadores es 0,1, pero el sistema tiene que cumplir, ¿no? O tiene que trabajar de manera normal, eh, y tiene que vencer el efecto chimenea, ¿no? O cuando hay aperturas, tiene que trabajar en esas condiciones, ¿no? ¿Qué significa el efecto chimenea? El efecto chimenea hace referencia a cuando el, el aire caliente, ¿ok? Al tener una baja densidad, empieza a elevarse, ¿no? Con respecto al aire frío, ¿no? El aire frío es como más denso, el aire también es un poco más denso. Entonces, hay un efecto chimenea ahí porque el aire frío baja y el aire caliente empieza a subir. Para la aplicación de las escaleras, el aire caliente viene a ser el humo, ¿no? Entonces, si no cumpliese esta norma, ¿no? Este sistema no llega a trabajar bajo condiciones de efecto chimenea, va a pasar que el humo empiece a subir por las escaleras de evacuación, ¿no? Por el efecto chimenea. Por lo tanto,
Al momento de la evacuación, las personas, pues lo único que van a ver es el humo que está subiendo. Entonces hay una baja visibilidad de las personas y eso a que las personas también puedan eh, aspirar estos humos. Es- Y corre un grave riesgo ahí de salud con respecto a las personas. En la NFPA 92 es es una norma ya estricta y especializada para el diseño de todo el sistema de presurización de escaleras. Te establece los métodos de cálculo de aire, por ejemplo, cuánto caudal se tiene que inyectar a las escaleras de presurización, a las escaleras de evacuación. Cuánto es el aire que que tiene que salir, ¿no? Cuánto es la caída de presión que tiene que vencer eh, el equipo de ventilación. Te indica también cuáles son las características de los equipos que tienen que cumplir para poder instalar eh, estos equipos y presurizar las escaleras, ¿no? No es cualquier equipo que se tiene que instalar. Y otro punto también te habla acerca de las presiones también. Podemos ver en la parte derecha un esquema para un sistema de control de humo. Esto es eh, por donde se va rigiendo las normas. ¿A qué me refiero? Lo que está en gris son las paredes, que son paredes también especiales que no se incendian, ¿no? Las paredes, más bien son como cortahumos, ¿sí? Como especie de cortinas cortahumos que eviten el pase del humo hacia las escaleras de evacuación. Y se menciona la importancia de estas presiones, ya que si es que hay una baja presurización de escaleras, entonces hay un efecto chimenea, ¿no? El humo puede escapar e ingresar a las escaleras de evacuación, cosa que no queremos. Otro es cuando hay mucha presión, ¿ok? Entonces, en la parte inferior, ¿ok? Es las escaleras de evacuación. La parte superior es el pasillo o ambiente que conecta con las escaleras. Y lo que divide es la puerta. Si se puede observar en la imagen, si puede observar en la imagen, hay una F, ¿no? ¿Qué te indica? Te indica de que hay una fuerza que se tiene que aplicar para abrir la puerta. En el caso que haya un incendio, digamos que es un ambiente de oficina, ¿no? Entonces, las personas, ¿qué es lo que hacen cuando hay un incendio, hay un caso de incendio? Van hacia las escaleras de evacuación, porque en ese punto ya no van a funcionar los ascensores, ¿no? ¿Por dónde tiene que ir? Por las escaleras de evacuación. ¿Qué es lo que hacen? Abren la puerta. En el caso que haya una baja presión en las escaleras de evacuación, el humo también va a ingresar
por esa puerta, hacia las escaleras. ¿Qué pasa cuando hay mucha presión? Las personas usualmente realizan un empuje para abrir la puerta y este empuje equivale a 30 libras y se ha medido de manera experimental, ¿no? La fuerza con la que se aplica usualmente para abrir las puertas. Entonces, cuando hay una sobrepresión dentro de las escaleras, es como que algo te está empujando, ¿no? Entonces, la persona, al momento de querer abrir, no van a poder abrir la puerta porque hay una presión, hay una mayor presión en el otro lado por esta sobrepresión. Entonces, la persona ya no va a requerir de 30 libras de fuerza para poder abrir la puerta, ¿no? Bien, hacen un mayor esfuerzo para poder abrirlo, o bien no logran abrir la puerta. Y hay que considerar no solamente personas adultas, hay personas adultas mayores que no van a lograr tal vez abrir la puerta, ¿no? Porque necesitan mayor esfuerzo, ¿no? O de niños, ¿no? Que tienen una poca fuerza. Entonces, al momento de querer abrir la puerta, no van a lograrlo, ¿no? Porque por esta sobrepresión. Entonces, es por eso tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? Esta diferencia de presión al momento de poder diseñar las escaleras, ¿no? Digo, el sistema de presurización para las escaleras. Esos son los dos casos extremos. Entonces, la diferencia de presión no tiene que ser mayor a las 30 libras para que la persona de manera tranquila, de manera sin esfuerzo, logre abrir la puerta, ¿no? Y pueda por ahí evacuar hacia la salida del edificio, que es lo que se requiere, ¿no? O sea, todo este sistema se instala con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas. Y la RNE, como se comentó hace poco, la RNE toma estas normativas de la NFPA, las normas internacionales, y lo coloca dentro de sus normativas para poder realizar el diseño, ya sea la norma, la A010, establece los requisitos arquitectónicos, los requisitos de arquitectura para las escaleras de presurización. La norma A130 define los criterios de seguridad y el funcionamiento del sistema de control de humo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que tiene que cumplir para poder instalar un equipo, para poder instalar los ductos, ¿no? O los axiales, las rejillas en cada piso? ¿Cuáles son esos criterios de seguridad? En la norma A130 te indica, ¿no? Y la norma EM030 principalmente es para el diseño, pero ya desde el punto de vista mecánico, ¿no? De ventilación, en el área de ventilación. Eh, ¿Qué tipo de equipo tiene que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las presiones? ¿Cuáles son las formas de instalación? Ya sea los equipos tienen que estar en la parte superior, el equipo tiene que estar en la parte inferior, ¿no? ¿Hasta cuántos pisos tienen que presurizar las escaleras? ¿O cuál es la cantidad de mínimo de pisos para que se pueda realizar un diseño del sistema de presión, de presurización, ¿no? Porque puede haber casos para edificios chicos
que no se necesite también, ¿no? Un sistema mecánico, sino que haya una apertura tipo eh, dentro de las caderas para que también haya como un ingreso de luz, ¿no? Que haya una apertura en la parte superior, que esté abierto. Entonces, de forma natural también se va liberando, o renovando el aire. Y en el caso que se necesite que sea un sistema para presurización de escaleras, entonces ya el sistema no puede ser abierto, ¿no? Como en el caso primero, sino que tiene que ser ya un sistema cerrado. Un sistema cerrado ya con su equipo de presurización de escaleras, ya sea con su equipo, eh, tanto en los dampers, qué tipo de dampers tienen que instalar, cuál es el caudal, cuál es la diferencia de presión, cuáles son los sensores que tiene que llevar. Todo ese campo te va indicando en la norma EM030. Nos vamos para el punto de aplicaciones. Y este también es básico para poder observar las instalaciones que se tiene que hacer. No es solamente instalar por instalar, también todos estos sistemas. Se puede observar en la parte izquierda superior cuáles son las reducciones mínimas y máximas que se tiene que tener para el sistema de presurización. Otro, otro punto es las instalaciones correctas e incorrectas. ¿Ok? Para poder inyectar aire y que el flujo sea continuo, no hay un estancamiento de aire, se requiere de codos eh, con radio, ¿no? Con radio, para que el flujo sea mucho más laminar, ¿no? Uniforme, a que haya pues una turbulencia. Cuando hay una turbulencia, entonces no se está instalando de manera correcta el sistema, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en esa parte, o en la parte inferior, en donde hay un cambio brusco de diámetro de los ductos, ¿no? Igual se está generando una turbulencia. ¿Y por qué no se coloca de frente, ¿no? Un accesorio, un codo al equipo? O tal vez un- una reducción, ¿no? O un ensanchamiento por el desarrollo del flujo, ¿no? En esta parte vamos a ver eso, cuál es el desarrollo del flujo. Y es importante también tenerlo en cuenta esto, si es que yo voy a colocar sensores, sensores de flujo, o detectores de humo, principalmente sensores de flujo dentro de los ductos. Si es un equipo centrífugo, que usualmente se instala estos equipos centrífugos, entonces el comportamiento del flujo es de esta manera. Cuando apenas sale de la boca del equipo centrífugo, hay una curvatura de velocidades, ¿sí? En donde hay una mayor aceleración, una mayor velocidad de aire en la parte superior del ducto
Y en la parte inferior incluso hay una presión negativa, ¿no? Entonces por eso es que se forma este gráfico de esta manera. Entonces el flujo va desarrollándose poco a poco hasta tener una longitud ya casi pues equivalente, ¿no? Uniforme. ¿Y a qué distancia? Entonces se tiene que colocar el siguiente accesorio. Igual en la parte inferior, si son axiales o tuboaxiales que se va a instalar, igual hay un desarrollo de flujo, ¿no? No podemos instalar un sistema o un detector de flujo en la puerta del ventilador, ¿no? Porque todavía el equipo no se ha, el equipo, perdón, el flujo no se ha desarrollado completamente. Por lo tanto, no te va a dar respuestas adecuadas, ¿no? Si hay incluso presión negativa, al momento de salir en la boca del equipo centrífugo hay una pequeña presión negativa, ¿no? Entonces, si voy a colocar cerca y todavía ahí en la parte inferior, el ducto te va a indicar, perdón, el sensor te va a indicar que no hay flujo. Y eso lo va a mandar al variador y el variador va a empezar a acelerar más, a darte, a dar mayor RPM al equipo. Hay una mala comunicación con respecto al sensor y el variador. ¿Dónde tengo que colocar entonces el sensor? ¿A qué distancia tengo que colocar el siguiente accesorio? Hay una norma también para eso. ¿Qué es lo que te indica la norma? Se asume como mínimo la distancia tiene que ser 2.5 veces el diámetro del ducto equivalente. O sea, tiene que ser 2 veces el diámetro. La distancia entre la boca del equipo y el inicio de un accesorio, ok, toda esa distancia tiene que ser 2.5 veces el diámetro el diámetro equivalente de, mm, ok, del ducto que está iniciando. Y si es que es un ducto rectangular, ¿cómo yo hago un diámetro equivalente? ¿No? ¿Cómo voy a hacer un diámetro equivalente si es un ducto rectangular? La norma igual te indica cuál es esa fórmula para poder hallar, ¿no? Y ahí te da, en la parte inferior, te indican. El diámetro equivalente se halla de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 4 veces AB entre pi. Y ya con eso tengo el diámetro equivalente del ducto. Eso lo multiplico por 2.5 veces y ya tengo la distancia mínima para poder colocar tal vez mi sensor, para colocar mis accesorios, ¿no? Ya sea como codos, bocinas transiciones y todo. Entonces, de esta manera se tiene que trabajar, ¿no? O se recomienda que se tenga que trabajar de esta manera. ¿Cuáles entonces serían los equipos adecuados para poder instalar eh, estos, estos sistemas? Uno de ellos es el CMI. Ahora, no es cualquier equipo, ¿no? La norma
en la RNE te dice que los equipos tienen que ser listado o equivalente. Esa es la regla. Esa es la norma, ¿no? Bien se sabe que tal vez en otros países no hay normas o certificaciones que te pida para poder instalar un equipo para presurizar la escalera. Sin embargo, en Perú sí tenemos un requerimiento de parte del Reglamento Nacional que te indica que tiene que tener una certificación, principalmente para poder evitar la instalación de equipos hechizos, como se le llama, ¿no? O un equipo que simplemente cumpla el caudal, cumpla la presión, la caída de presión. Sin embargo, en el caso del incendio no va a funcionar porque están hechos de lata, ¿no? O el material es cualquier material no adecuado para este sistema y simplemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, se establece estas normas para poder salvaguardar la vida de las personas. Y se tiene que cumplir estas certificaciones de los equipos. Y te indica que la certificación tiene que ser listado o equivalente para poder realizar estas instalaciones. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? Uno de ellos es que tiene que trabajar a altas temperaturas por aproximadamente 2 horas, ¿no? Entonces, estos equipos tienen que ser diseñados para poder realizar un trabajo continuo en el caso de incendio. Por eso es que te pide el material mucho más resistente, otros tipos de materiales, tanto en la parte mecánica y en la parte eléctrica, porque se tiene que asegurar que el equipo funcione de manera adecuada en el momento de que ocurra un incendio, un siniestro. Entonces, el equipo va a funcionar de esa manera siempre y cuando cumpla las certificaciones, ¿no? Que cumple con las normativas. Entonces, la UL tiene distintas partes y es la UL 705, la UL 762. Para nosotros es importante la UL 705. Te garantiza un diseño, la construcción de la parte mecánica, ¿no? Resistente a altas temperaturas y con un trabajo continuo de 2 horas. Igual, ya sea en los propios ventiladores, ¿no? Todo ello tiene que tener una certificación, ¿sí? Así como el SLT, así como el SQB, ¿no? Ahora aquí se puede observar también otro tipo de equipos, no solamente tiene que ser de manera eh, equipos centrífugos o centrífugos en línea, puede ser también con álabes atrasados, ¿no? O si no, axiales, ¿no? En este caso, los TGT, que son los tuboaxiales, que se coloca para la presurización de escalera, siempre y cuando cumpla con la certificación UL. La norma peruana te indica que sea un equipo equivalente o listado con las características que ya se mencionó y la UL
americana cumple con entregarte equipos con esta certificación. Entonces ya con eso se puede instalar todos los equipos que cumplan con estos requisitos, ya sean a los atrasados, ya sean axiales, ¿no? Ya se puede trabajar con eso. Entonces, principalmente es tener en cuenta, ¿no? La certificación, según normativa te pide, que tiene que tener esta certificación, la UL 705 para un trabajo adecuado. Eh, y esta cumple, ¿no? Que sea equivalente, que sea listado con la certificación UL 705 para presurización de escaleras. Hasta aquí se tiene tal vez alguna duda. Bien, ingeniero Joel, no tenemos de momento ninguna consulta. Agradecerles a todos los participantes su asistencia. Recordarles que esta sesión va a estar también subida en nuestro canal oficial de YouTube de Soler y Palau Perú. Y ante cualquier consulta tienen en pantalla el correo corporativo del ingeniero Joel y también pueden hacer llegar sus consultas a los canales oficiales de Soler y Palau Perú. Les agradecemos nuevamente su asistencia y nos reencontramos en la sesión número 7 de SIP Academy Perú. Gracias.